Vamos a ver ahora el modelo del diodo de voltaje constante. Recordemos un poquito. Sabemos que la curva característica del diodo es de esta forma, ¿no? Por aquí está la corriente y por aquí está el voltaje. Y la curva tiene una forma como esta, donde esta cosita de acá recibe el nombre de voltaje umbral o voltaje de codo. La primera aproximación que hemos visto es la aproximación del diodo ideal. Básicamente, esta curva que está acá, hemos hecho un equivalente de esta forma. Entonces vimos que cuando yo tengo un diodito por aquí, este diodito cuando conduce simplemente es un cable y cuando no conduce está abierto, ¿cierto? Eso es lo que hemos visto por acá. Pero como te puedes dar cuenta, esta curva o esta gráfica que está acá no tiene ningún parecido a esta gráfica. Es por eso que el diodo ideal se usa solamente en ciertas situaciones muy especiales en las cuales el voltaje de este diodo es despreciable comparado con el voltaje de las fuentes. Pero ¿qué pasa cuando sí debo considerar este voltaje? En ese caso, este modelo ya no se puede utilizar. Lo que se utiliza es este modelo, el modelo en voltaje constante, y justamente en este puntito es donde se presenta el voltaje umbral. Obviamente no son lo mismo, pero es una aproximación un poquito mejor que la anterior. Entonces poco a poco ya estamos viendo cómo vamos a llegar a un modelo que me entregue una respuesta casi o muy cercana a el diodo real. Lo que nos interesa ahorita es saber cómo este diodo o este modelo de diodo se va a comportar cuando el diodo conduzca y cuando el diodo no conduzca. Entonces eso vamos a verlo por aquí. Aquí tenemos el diodo, su símbolo. Sabemos que siempre el mayor potencial se encuentra aquí en la colita de la flechita y el menor potencial en la punta de la flechita. Además que siempre la corriente va a aparecer en la misma dirección que la flechita y la corriente del diodo estamos llamándole ID y su voltaje VD. Este es el diodo que conocemos, el diodo que representa esta ecuación. Y su modelo en voltaje constante es el siguiente. Recordemos que este puntito de acá donde está el mayor potencial se llama el ánodo y esta cosita se llama el cátodo y la corriente siempre va del ánodo al cátodo. Y como este es su modelo equivalente, aquí debe estar el ánodo y aquí debe estar el cátodo. Esta cosita de acá es un diodo ideal. ¿Por qué colocamos un diodo ideal? Básicamente para que la corriente siempre esté en ese sentido. Porque recuerda que la corriente debe ir en esta dirección. Como es un modelo equivalente al modelo que está por acá, la corriente debe conservar la dirección. Y aquí aparece una fuente de tensión. Esta fuente de tensión justamente es el voltaje umbral, que para todos los problemas que vamos a resolver, como se trata de diodos de silicio, siempre va a ser 0,7 voltios. Además, atento a esta parte, este voltaje umbral siempre el mayor potencial va a estar para el lado del ánodo, más. Y el menor potencial va a estar para el lado del cátodo, menos. Igualito que pasa acá, ¿cierto? Te guías de la flechita nada más y quedaría así. Entonces, básicamente, cuando me piden utilizar el modelo de voltaje constante, en vez de colocar esto, vamos a colocar lo que está acá. Recordando que esto es un diodo ideal. Entonces, ahora vamos a indicar por aquí qué sucede cuando está encendido o cómo se comporta cuando está encendido y cuando está apagado. Básicamente, el hecho de que esté encendido o apagado viene dado por el diodo ideal. Si el diodo ideal conduce, entonces va a estar encendido, puesto que la corriente va a pasar a través del elemento. Y si el diodo ideal no conduce, entonces va a estar apagado. Recordemos que cuando un diodo ideal conduce, se comporta como un cablecito, ¿cierto? Porque su voltaje es cero. Además de que tiene que pasar una corriente a través de él y la corriente siempre tiene la dirección de la flechita y es justamente la corriente del diodo. Entonces, cuando mi diodo conduzca, lo podemos reemplazar de esta forma, este diodo de acá. ¿Y qué pasa cuando no conduce? Obviamente aquí es un circuito abierto y no va a haber corriente. Y el voltaje del diodo ideal siempre lo medimos de esa forma, ¿no es cierto? El mayor potencial en la colita y el menor potencial en la punta de la flecha. Y aquí aparece el voltaje de este diodo. Voy a colocarle D' para que no te confundas con el voltaje del diodo que está acá.
Este voltaje de aquí es el voltaje del diodo ideal, ¿de acuerdo? Y este voltaje que está aquí es el voltaje del diodo. Básicamente cuando conduce debe ser 0,7, ¿no es cierto? Este voltaje, porque es el voltaje entre el ánodo y el cátodo. Entre el ánodo y el cátodo cuando conduce 0,7. Recuerda que también debemos verificar, ¿no? Cuando el diodo conduce, la corriente que pasa a través de él debe ser mayor que 0. Y cuando el diodo no conduce, el voltaje que aparece en ese diodo debe ser menor que 0. Y teniendo esto en cuenta, ya podemos comenzar a resolver un ejercicio. En este ejercicio nos dice, ¿no? Demuestre si el diodo de la figura está polarizado en directa y calcule la corriente en la resistencia de 1 kilo ohmio y en el diodo. Considerar que si el diodo llega a conducir, su voltaje es 0,7. Ya, ese datito, eso que me indica que si el diodo llega a conducir, su voltaje es 0,7, básicamente me está diciendo que debo utilizar el modelo de voltaje constante, o sea, el que hemos deducido previamente. Este de aquí. Muy bien, entonces lo que me pide son dos corrientes. La corriente que viene por acá, que voy a suponer que va hacia la derecha, y la corriente del diodo, vamos a llamarle a esta corriente simplemente I, y la corriente del diodo que sabemos que siempre aparece en la misma dirección de la flechita. Aquí está la corriente del diodo. De la misma forma que resolvimos los problemas con diodos ideales, igualitos se hacen los problemitas donde tenemos este modelo. Lo que vamos a asumir es una situación. Por ejemplo, yo voy a asumir que el diodo conduce. Decimos por acá entonces, cuando el diodo conduce. Y como ya sé que voy a aplicar el modelo de voltaje constante, entonces lo que voy a hacer simplemente es reemplazar mi diodo que tengo ahorita por su modelo en caída constante o en voltaje constante cuando conduce. O sea, voy a reemplazar esto en vez del diodito que está acá. Borramos el diodito y colocamos su modelo equivalente cuando conduce. O sea, esta cosita, ¿no? Mucho cuidado siempre con ese voltaje, ¿ya? Ese voltaje de ahí siempre va con la corriente del más al menos, ¿no? En la dirección de la flechita, ¿no? Acá es más y aquí es menos. Además que el problema ya me dice que este voltaje que está acá es 0,7. Como mencioné, este dato siempre te lo van a indicar y justamente con este dato vas a reconocer que vas a utilizar este modelo. Esto es 0,7 volt. Y ahora sí, resolvemos nada más. Pero antes de resolver vamos completando para poder aplicar mallas. A ver, esta corriente que está por acá va del mayor al menor potencial. Luego la corriente viene por acá. Es la misma corriente, ¿cierto? Es la misma corriente porque básicamente acá es un nodo y toda la corriente que viene por acá luego baja. Corriente I. Del mayor al menor potencial. Ahora, si nos fijamos en este nodo, nos damos cuenta que entra una corriente I y por aquí sale una corriente ID, que es la corriente del diodo, que va del mayor al menor potencial. Voy a suponer que la corriente por acá está saliendo. Entonces, estas dos corrientes que salen debe ser igual a esta corriente que entra. Es fácil darse cuenta que esto es I menos ID, ¿cierto? La suma de esos dos me da la corriente que entra. Y además esta corriente va del mayor al menor potencial. Y también sabemos que todos estos puntos son básicamente lo mismo porque están al mismo potencial. Ya lo hemos mencionado en ejercicios anteriores. Y como esta es la referencia, esto es básicamente 0 voltios. Y ahora sí, planteamos. Vamos a resolver dos mallas porque tenemos dos incógnitas por allá, la corriente I y la corriente ID. Esta va a ser una malla, voy a llamarle la malla 1, vamos a recorrerla en este sentido. Esta va a ser la malla 2, voy a llamarle malla 2 y vamos a recorrerla en este sentido, el sentido horario. Comenzamos, malla 1. Malla 1, sumatoria de tensiones o de voltajes igual a 0. Comenzamos por este lado. De menos a más aumenta, sumamos 30. De más a menos disminuye, restamos menos la corriente por 1K, ¿no? 1 kilo ohmio. De más a menos restamos menos la corriente por 4K. Y de más a menos otra vez restamos y menos ID por 4,7K. Y esto es igual a 0. Y de aquí tenemos la primera ecuación.
Ahora la malla 2 por aquí. A ver, mallita 2. Sumatoria de tensiones igual a 0. Comenzamos entonces igual de este punto, vamos hacia arriba. De menos a más, aumenta, sumamos. ¿Qué sumamos? El producto de la corriente de esa resistencia de 4,7 multiplicado por su valor, que es 4,7K. Luego seguimos por este lado, de más a menos disminuye, restamos, menos la corriente ID, que es la corriente del diodo, 1,5K. Seguimos por este lado, de más a menos disminuye, restamos 0,7. Y esto es igual a 0. Y planteamos entonces la segunda ecuación. Y resolviendo las dos ecuaciones en amarillo, obtenemos. Y podemos observar que esta corriente de acá es mayor que 0. Y esta es la corriente del diodo. Como esta corriente es mayor que 0, podemos entonces afirmar que el diodo conduce. Por lo tanto, lo que asumimos al comienzo es cierto porque lo acabamos de confirmar. Recuerda que asumimos que el diodo conduce y aquí lo he confirmado, ¿no? Me salió mayor que 0. Si me salía menor que 0, debía volver a plantear el problema ahora cuando el diodo no conduce. Y de ahí debería verificar que este voltaje sea menor que 0, el voltaje de aquí.